Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Guerra León. Pertenezco al curso de Fundamentos y Generalidades de la Investigación y el día de hoy voy a argumentar la fase número 5. Bien, la actividad dice elaborar un video donde sustente tres preguntas orientadoras. Que tenemos nuestras preguntas orientadoras con base en los artículos que hemos venido trabajando. Bien, la primera pregunta es ¿por qué y para qué se desarrolló la investigación en cada artículo? Bien, vamos a responder esta pregunta en cada artículo como nos dice la pregunta y después sacamos una serie de generalidades. Bien, el primer artículo es la globalización y la importancia de las TIC en el desarrollo social y va a dar una breve explicación de lo que es el artículo en sí. El artículo trata acerca de la globalización y cómo la globalización ha hecho que las clases sociales resalten mucho más actualmente. Sí, esto lo podemos ver como los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres porque no tienen acceso a oportunidades. ¿Sí? De este modo se deja de lado a a las poblaciones más vulnerables. Bien, entre este conjunto, esto se puede concluir de que lo que se está creando es una brecha social, tanto social como cultural, entre otros factores. Eh, ¿Cómo disminuir esta brecha social? Bien, la manera en que se puede disminuir es aprendiendo nuevas habilidades que se adapten a este nuevo mundo. ¿Cómo? Usando las TIC en el desarrollo de nuestra educación y el desarrollo de nuestras sociedades. Sí, como pues bien sabemos, las TIC son tecnologías de la información y la comunicación. Esto lo podemos hacer desde nuestras casas, desde donde estemos, y se pueden aprender cualquier tipo de cosas. Hay muchos modelos educativos basados en TIC que son efectivos para aprender habilidades. Y quien esté dispuesto a aprender podrá tener una vida digna, sin importar el lugar y de la clase social que venga. Y esto lo podemos comprobar con muchas personas. Y yo creo que el objetivo principal de este artículo es comprender que las clases sociales menores puedan comprender la tarea u objetivo que precisamente las TIC vienen a hacer y a apoyar a la sociedad más vulnerable. Precisamente ahí contestamos la pregunta, ¿por qué y para qué se desarrolló la investigación en este artículo? La investigación se desarrolló para entender que las sociedades más pobres y las más vulnerables tienen acceso a oportunidades, solo que en el país en el que estamos no se generaliza mucho. Si no entras a una universidad no vas a tener un futuro y eso es mentira. Sí se puede tener un buen futuro, sí se toma la educación en serio y las TIC pueden estar ahí. Bien, nuestro segundo artículo es el uso de las TIC digitales por parte del personal docente y su adecuación a los modelos vigentes. Bien, este es un estudio de metodología cuantitativa. Bien, este estudio se centra básicamente en que la educación tradicional, ya sea con libros o tableros, ya está perdiendo efectividad en la educación. ¿Sí? Los muchachos no aprenden tan efectivamente con estos métodos de educación tradicional. En en los puntos que se tocaron en la investigación, se recolectaron una serie de datos a partir de unos cuestionarios que le hicieron a varios profesores de secundaria. Se confirmó que la mayoría de docentes, a raíz de la pandemia, nunca estuvo preparado para emplear las TIC en sus modelos educativos. Y los pocos que emplearon las TIC no supieron aprovechar la herramienta de la mejor manera. Y esto lleva a la conclusión de que no se puede garantizar el mejor rendimiento y éxito académico al estudiantado en general en el país. Bien, ¿por qué y para qué se desarrolló la investigación en este artículo? Yo creo que el principal motivo es comprender que la educación tradicional está perdiendo mucha fuerza en los últimos tiempos a raíz de la pandemia, a raíz de que han surgido metodologías educativas basadas en TIC mucho más efectivas que hacen que la educación que la información llegue mucho mejor a los estudiantes, que las clases sean mucho más concretas y precisas. Entonces, pues es eso. Yo creo que lo principal es entender que la educación tradicional está perdiendo fuerza y que l- un país, una institución que quiera en realidad tener un modelo educativo efectivo, tiene que adoptar las TIC
y metodologías actuales de educación para funcionar. Bien, siguiendo con con el otro artículo, la formación de la competencia investigativa mediada por las TIC en el docente universitario. Bien, aquí se toca mucho el tema de que los profesores que crean estrategias educativas que funcionan, generalmente son personas que tienen una formación de la competencia investigativa muy desarrollada, trabajan mucho en esto. Los docentes, al principio, esto también es un enfoque cuantitativo, también se utilizó un cuestionario para evaluar el rendimiento de los profesores. Los docentes actuaron con desánimo al principio del cuestionario que se les presentó, ya que estaban tratando con muchas cosas nuevas, ¿sí? O sea, eso es algo nuevo que ha llegado al mundo y los docentes pues tienen que adaptarse. A medida que los docentes fueron avanzando en el examen, la capacidad de rendimiento y adaptación de muchos fue creciendo. En el principio todo el mundo estaba, se sentían desanimados simplemente por el hecho de que no entendían, pero ya después se empezaron a sentirse cómodos con el cuestionario que se les dio y su adaptación y su rendimiento fue incrementando bastante bien. Sí, esto lo podemos, y bien, las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación fue que los métodos de educación no evolucionan debido a que los docentes le tienen miedo al cambio. Muchos docentes en esta investigación, simplemente por el simple hecho de tener TIC, de tener tecnologías de la información, simplemente les daba miedo iniciar, pero una vez que iniciaron, se vieron sumergidos en un cambio, ¿sí? Yo creo que este es el principal motivo y aquí contestamos la pregunta por qué y para qué se desarrolló la investigación, es entender que los métodos de educación no han cambiado debido a que las instituciones y los profesores no hacen cambios en estos mismos, ¿sí? El cambio viene cuando los profesores entiendan y las instituciones entiendan de que el mundo ha cambiado, los modelos educativos también han cambiado y que existen maneras mucho más efectivas de hacer llegar la información a los estudiantes de una manera que en realidad les guste y que aprendan, que es el principal motivo de todo esto. Todo esto lo pueden hacer pues adoptando modelos educativos que funcionen y que hoy en día están al alcance de todos. Bien. Bien, siguiendo con la otra pregunta orientadora, ¿cuál fue el aporte que generó la aplicación de estudio del campo de conocimiento relacionado? En el primer artículo, entendimos que la globalización ha traído implicaciones en algunos casos de la vida humana, desarrollando brechas sociales y culturales que surgen en el desarrollo de toda esta globalización. Estas dinámicas, asimismo, son dinámicas que son excluyentes y ahondan en las desigualdades de la sociedad. El aporte de esto es que en las TIC vinieron a desarrollar la sociedad desde el punto más bajo y que ahora que las TIC están dentro de la sociedad, se están empleando, enfatizan en la importancia de la educación para superar todas estas dificultades que la globalización trae. Las necesidades de que las personas puedan educarse y aprovechar las ventajas que traen todas estas tecnologías para disminuir las desigualdades sociales. Como bien lo hemos dicho, una universidad no te hace, no te hace la mejor persona, sino las ganas y la voluntad que tengas de aprender y de usar estas tecnologías. Bien, entonces en el otro, en la otro, en la otra investigación, podemos ver que se constata la importancia y adecuación del uso de las TIC en el ámbito escolar para la mayor adecuación y efectividad a la realidad. Uso que hace el personal docente de las tecnologías digitales, que es muy poco por el momento. Tenemos que esperar varios años hasta que en realidad se empiece a generalizar más el uso de las TIC en la educación y que los docentes presentaron muchas debilidades sobre los fundamentos pedagógicos al utilizar TIC en la creación de modelos educativos. El aporte de esta investigación es que nos brindó una noción mucho más clara en sobre si las TIC son herramientas educativas que los docentes pueden adecuar para enseñar. Por lo visto, los docentes tienen primero que todo, aprender las TIC, cómo hacerlas, cómo sacarles el máximo provecho,
para en realidad que éstas se adecúen a los modelos educativos. Y este cuestionario se basó mucho en los modelos educativos efectivos del presente, basados en TIC. Esto les dejó claro a los docentes que al emplear esto les va a dejar un mejor rendimiento y éxito académico al estudiantado. Y por último, nuestro artículo de investigación mixta es lo que nos permitió saber es mostrar los resultados sobre la formación competitiva e investigativa mediada por las TIC en docentes de la universidad y que todos estos resultados que se vieron reflejados en los cuestionarios revelaron que los docentes al principio mostraron temor, pero a medida que fueron avanzando presentaron una actitud positiva hacia el cambio, hacia la formación competitiva investigativa mediada por las TIC. Esto lo podemos refutar ya que en el artículo se menciona una frase muy famosa de un libro que viene de la única forma de vencer al miedo es tomando acciones. Y mientras más se alimenta un miedo, lo único que estamos haciendo es destruyendo nuestra confianza. Entonces, eso también es el aporte que generó la aplicación del estudio a este campo relacionado. Por último, voy a responder a la pregunta, ¿cuál es la relación del tema seleccionado y desarrollado en las fases del curso con su programa de formación interdisciplinar? Bien, yo estudio el programa de Ingeniería de Sistemas. Voy a leer un pequeño concepto de la universidad sobre este programa. Fue diseñado para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas y proyectos basados en TI, basados en software orientados a la solución de problemáticas específicas de los sectores públicos o privados que demanden la implementación de alternativas de mejoramiento o producción de conocimiento frente a los procesos que desarrollan. Bien, ya en mi opinión, y con lo anteriormente claro, el objetivo siempre en los artículos anteriores fue concebir, diseñar e implementar y operar nuevas tecnologías de estudio, tanto en educación básica, secundaria e incluso en educación superior basados en TIC. Ya en una opinión propia, yo creo que las TIC van muy de la mano con la tecnología y el desarrollo de software. Y que al desarrollar esto podemos incluso apoyar nuevas metodologías de educación, que los profesores no se sientan solos, por así decirlo, sino que se sientan acompañados de la tecnología, que se sientan cómodos y que sea muy intuitivo para ellos el crear nuevas metodologías de estudio que en realidad funcionen y que a los estudiantes también les guste y sientan que aprenden, por así decirlo. Y bueno, con eso terminamos la exposición de esta actividad. Muchas gracias.